santos. Ustedes son los santos excelentes que el Señor tiene como su testimonio en las iglesias en Ecuador. Así que es bueno y agradable estar con todos nosotros. Me parece que fue hace 2 años que estuve por primera vez con ustedes, y esa primera vez solo estuve quizás en 2 o 3 hogares. Pero esta vez estoy en más de 220 hogares por medio de la tecnología Zoom. Estoy ahí en sus casas, sentados con ustedes, para juntos prestarle nuestra atención no dividida al Espíritu que habla, al Señor que habla. Su hablar presente está con su recobro, por lo cual estamos muy, muy agradecidos. Y su hablar presente en su recobro no escasea, sino que es abundante, es abundante. Y en este fin de semana estamos consagrados para este tiempo, recibir el hablar del Señor en su recobro, que nos confirma en la verdad presente. Y desde el comienzo, quizás anoche, estamos orando: Señor, abre mis ojos, Señor, alumbra mis ojos, Señor, lléname de ojos y alumbra a cada uno de ellos. Alumbra, Señor, alumbra los ojos de mi corazón, de nuestro corazón, y déjanos ver cuál es la verdad presente, en la verdad presente. Fue Pedro, en segunda de Pedro, que él dijo que siempre les recuerdo estas cosas. Siempre estaré recordándoles estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Puede ser que algunos ya hayamos escuchado estos mensajes de Job, Proverbios y Eclesiastés. Pero el Señor nos reitera su hablar para volver a abrirnos su corazón y encontrar un hueco en el nuestro para recibir su hablar. Porque no es suficiente haber escuchado, sino que debemos recibir el hablar del Señor con su encargo para estar confirmados en la verdad presente. Y esa verdad presente es la verdad que está presente en nosotros, la cual hemos recibido y poseemos. La hemos recibido, la poseemos, pero necesitamos ser confirmados en ella. Queridos santos, esta no es la era de Lutero en el siglo XVI. Han pasado más de 500 años y el Señor ha ido avanzando en su recobro. Y hoy nos tiene en esta era. Esta es la era que lleva la corriente de la voluntad de Dios. Me pareció escuchar eso anoche al hermano Rick. Estamos en la era que lleva la corriente de la voluntad de Dios, la cual quiere, como un río que avanza. Desde Lutero él ha venido era tras era, siglo tras siglo, avanzando. Y la era actual, en la cual estamos siendo confirmados en su verdad presente, es la continuación de las obras de Dios en las eras anteriores. Así que nosotros estamos hoy, este es su recobro final. Su venida, la segunda, es inminente. El hermano Rick nos abrió esto bastante anoche. Su venida, la segunda, es inminente. Este es su recobro final. No hay duda en nuestro corazón al volver a decir esto. Y Él quiere confirmarnos en la verdad
presente. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente es la verdad de su economía, de su economía. El libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, es la primera vez que el hablar del Señor en su recobro ha juntado estos tres libros. Y en cada libro ahí está la economía de Dios. Está la persona de la economía de Dios, que es la persona todo inclusiva y extensa de Jesucristo. Así que vamos a ver a Jesucristo en estos tres libros. Es asombroso como estos libros de poesía, una profecía tan delicada, tan fina, como Job pudo a manera profética trazar todas sus molestias de la vida humana. Pero ahí queremos ver a Cristo. Recordemos que el estudio de cristalización es diferente al estudio vida. El estudio vida nos abre la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo tras versículo. Pero el estudio de cristalización, que es el tema de nuestra conferencia, nos trae la esencia intrínseca. Lo que está escondido nos ayuda a hacer lo que emerja y nuestros ojos lo vean. Por eso hemos orado, Señor, alumbra los ojos de nuestro corazón. El estudio de cristalización nos trae la esencia intrínseca y está relacionada con la economía divina y eterna del Señor, la economía neotestamentaria. Así que el Señor en estos días nos ha hablado de la manera de cristalización. Y lo que estamos viendo desde anoche en Job, hoy vamos a continuar. Mañana vamos a verlo en Proverbios. Y mañana el cuarto mensaje, vamos a ver su economía, es decir, Cristo, en Eclesiastés. ¿Qué el Señor persigue con hablarnos, juntar estos tres libros, que es la primera vez que se hace en el recobro del Señor? ¿Qué es lo que el Señor persigue? Lo que el Señor persigue es darnos una oportunidad a todos nosotros, los santos en su recobro, darnos una oportunidad de profundizar en la experiencia subjetiva de Cristo. A fin de que podamos ganar. Esta palabra es muy importante en el libro de Job. Ganar más experiencias de Cristo. En el libro de Job, ganar más experiencias de Cristo como el árbol de la vida. Cristo como vida. En el libro de Proverbios, tener más experiencias de Cristo como nuestra verdadera sabiduría, Y en el libro de Eclesiastés, ganar más experiencias de Cristo como la realidad. No hay que correr tras la mucha vanidad que tiene este mundo como queriendo atrapar el aire. No. Cristo está lleno de realidad. Así que esas tres palabras, me parece, las podemos relacionar con la esencia intrínseca de estos tres libros. Ganar más experiencias de Cristo, Cristo como vida, como el árbol de la vida en Job, de Cristo como nuestra sabiduría en Proverbios y de Cristo como nuestra realidad en el libro de Eclesiastés. Y estas experiencias, experimentar y disfrutar a este Cristo, nos va a llevar a ser estos hijos de Dios maduros, que llevamos el vivir del Dios hombre en esta era neotestamentaria. Hijos de Dios crecidos, maduros, que son un contraste de Job. Tienen un vivir contraste con Salomón. Tenemos que llevar un vivir que toma un camino diferente al camino de ellos. Nosotros estamos aquí tomando el camino del Nuevo Testamento, Y no buscamos conocimiento, sea bueno o malo, el árbol de conocimiento. Job y sus amigos estaban en el árbol equivocado.
Y eso los tenía ciegos, No pudieron ver que necesitaban a Dios, que necesitaban a Cristo. Así que estos hijos de Dios que crecen día a día, camino hacia la madurez, no buscan nada aparte de Cristo. Hemos cantado este himno. Me gustaría hablar un poquito del himno antes de tocar el bosquejo. Este himno no lo escucho que se canta en las reuniones de la iglesia. Parece que si no, como que no fuera tan agradable. ¿Les gustó este himno? Oh, este himno es precioso. Este himno destila la experiencia del compositor. No hay duda que este hermano no tomó el camino de Job. No tomó el camino de quejarse, de argumentar, de murmurar, aún oponerse a los designios de Dios. Fue el hermano Watchman Nee, de hecho, déjeme decírselo de una vez, quien escribe este himno. Y el título que él le puso a este himno es el siguiente: olivas que no han conocido presión alguna. Es decir, olivas que no han sido exprimidas. Quizás por eso es que no nos gusta cantar este himno en nuestras reuniones. Quizás después de este estudio de cristalización de Job aprendamos a cantar este himno y alabar al Señor, ¿no? Oh, es que este himno habla de exprimir en la estrofa 1. Habla de pisar. A mí no me gusta que me expriman. A mí no me gusta que me pisen. Habla de machacar. Habla de qué? De sufrimientos. Rehuiré los sufrimientos. Habla de golpes. Cada golpe, el hermano Nee dijo en este coro, en el coro del himno, cada golpe que sufro es verdadera ganancia para mí. Hermanos, aquí está el secreto. Hay que quitar los ojos de exprimir, hay que quitar los ojos del pisar o quizás del machacar y ponerlos en la ganancia. El camino del Nuevo Testamento tiene esta visión, como dice el hermano Nee en el coro al final: en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Cada golpe, es decir, todas las cosas que nos suceden. Para nosotros los creyentes en la economía del Nuevo Testamento, los sufrimientos tienen una posición especial. Nos llevan a ganar. Oh, quisiera estar en este himno nada más, no hace falta. Pero tengo que hablarles el bosquejo, sí, vamos a hacerlo. En la estrofa 2, compungirme. Señor, ¿por qué me compunges? Así le preguntó Job a Dios en el capítulo 10:2. Hazme saber, ¿por qué contiendes conmigo? Estás contendiendo conmigo, Dios. ¿Necesitas compungirme? El cruel trato de tu amor. ¿Has escuchado una expresión como esta? No hay duda, el hermano Nee entendió que el Señor lo amaba. El Señor lo amaba. El cruel trato de tu amor. En la estrofa 2, privación. No debemos temer la privación, porque la privación nos va a atraer, nos atrae al Señor, Y él lo que busca es que plenamente me rinda. Y en la estrofa 3 habla de podar, es decir, despojar. La palabra aquí es despojar, pelar, como se quitan las capas a una cebolla. No quiero resistir, en la estrofa 3, tu trato, Señor, obra plenamente en mí. Este himno debe animarnos mucho. En la estrofa 4 hay penas. Si te place darme penas, aunque sufra más, sufrimientos otra vez. Al final él ora, con lágrimas te alabo. El Señor tiene que cambiar nuestras lágrimas
en alabanza, porque Él quiere experimentar el Cristo en nosotros, el Cristo dulce, el crecer de tu dulzura. Y al final vemos la meta, es que Él crezca y yo mengüe. Hermano Ni decía en este himno al final, esta es ahora mi única súplica. Esa última línea, esta es ahora mi única súplica. Señor, tienes tú que crecer. Mi hombre natural tiene que menguar. ¿Les gustó el himno? Este himno es precioso. Destila la experiencia de nuestro hermano, del Cristo sufriente, para edificar el cuerpo de Cristo. Eso nos lleva a continuar el bosquejo. Ustedes tienen el bosquejo con ustedes. El hermano Rick anoche nos dijo que la esencia intrínseca del libro de Job es que contiene la gran pregunta. En el libro de Job hay una gran pregunta. Y nos apunta a la gran respuesta. Para obtener la gran respuesta necesitamos toda la Biblia, específicamente el hablar de Pablo en sus 14 epístolas. Hay una pregunta que tiene dos partes en este libro de Job. ¿Cuál? ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Y qué propósito tiene Dios en el trato, disciplina que aplica a Dios a su pueblo? He aquí la gran pregunta. En el capítulo 10, Job le pregunta a Dios, hazme saber. Yo quiero saber por qué tú estás contendiendo conmigo. Job pensaba que Dios estaba contendiendo con él, pero no veía. Él no veía, estaba ciego. Hermanos, la carga del Señor de hablarnos el Cristo que está en Proverbios es para llevarnos a tener una experiencia más profunda de la economía de Dios, En el versículo 13 de este mismo capítulo, él como que logró tocar algo, pero luego siguió con sus pensamientos y se alejó bastante. Pero él logró ver un poquito en el versículo 13 estas cosas, es decir, todo lo que me ha pasado, estas cosas han estado ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Es decir, la respuesta está dentro de ti, Dios. ¿Por qué no la veo? Bueno, Job no la vio, pero nosotros sí la hemos visto. Es la economía de Dios. Es el misterio escondido. Es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. La economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, es decir, dentro de Dios, dentro de su corazón. Este ministerio nos ha ayudado con una expresión que me fascina, el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios. Eso es lo que está escondido en Dios. Job no conocía el motivo de sus sufrimientos, pero nosotros sí lo conocemos. Y el resto, la mitad de este bosquejo nos va a ampliar más y a arrojar más luz para ver lo que nosotros conocemos, porque somos creyentes neotestamentarios. Es verdad que Job padeció mucho, pero ese sufrimiento Dios lo permitió con un propósito. Y era que Dios deseaba despojarlo de todos sus éxitos. Job había tenido mucho éxito. Lo vemos en esos primeros 2 capítulos. Se había hecho muy rico. Éxitos en cosas materiales y también en cosas éticas. Él había conseguido alcanzar un nivel muy alto de perfección y de rectitud.
varón recto, varón ético, temeroso de Dios. Pero eso lo llevó a estar orgulloso de sí mismo, porque esa era su propia integridad, no tenía nada que ver con Dios. Y él se sentía orgulloso de eso. Sin embargo, Dios lo despojó de todo eso a fin de que Job buscara a Dios mismo. Job viera a Dios. Job ganara a Dios en lugar de otras cosas. Eso resume quizás la porción que nuestro hermano Rick nos trajo anoche en la primera mitad de este bosquejo. Repito, Job no podía descubrir la razón por la manera en que Dios trató con él, pero él creía que tenía que haber una razón y esa razón estaba escondida en el corazón de Dios. Job tenía que esperar a Pablo, él no lo vio. Pero nosotros lo hemos visto, hermanos. En realidad lo hemos visto. Pablo lo vio. Y vamos a ver un gran contraste entre Job y Pablo. Entre Salomón y Pablo también. Lo que estaba escondido en el corazón de Dios, Pablo en Efesios 3:9 dice que era el misterio de los siglos. Y ese misterio de los siglos es la economía de Dios. Sigamos ahora con el 3 romano. El número 3 romano de su bosquejo. ¿Ya lo tienen? Yo lo estoy buscando también. Aquí está. El problema básico de Job, les voy a leer el punto 3 mientras ustedes lo leen en sus casas. El problema básico de Job era que estaba carente de Dios. Pero él no lo sabía. De hecho, nadie lo sabía. El único que lo sabía era Dios. Únicamente Dios sabía la necesidad que Job tenía. ¿Cuál era su necesidad? De ver que Dios no se había forjado, no se había trabajado, edificado, formado en su ser. Solamente Dios conocía la necesidad de Job. Y quizás por eso Dios dejó que Satanás lo ayudara. Dios usó una herramienta fea para conseguir un propósito al nivel de su economía. Satanás vino para perseguir y aborrecer a Job, ¿verdad? De hecho, eso es lo que significa el nombre de Job. Sigo leyendo. La intención de Dios en todo su trato con Job era reducir a Job a la nada, reducirlo a la nada. Cuando hablamos de Job, estamos aludiendo al hombre natural, reducirlo a la nada. Y, no obstante, salvaguardar su existencia para poder tener tiempo de impartirse en Job. Así le dijo a Satanás, no toques su vida. Dios salvaguardó su existencia. De hecho, después que salió de esta situación, Dios le dio otros 140 años. Otros 140 años. La Biblia no habla mucho de esos otros 140 años, pero era porque Dios necesitaba más tiempo para impartirse en Job. Y en esos 140 años él vio hasta la cuarta generación de sus hijos. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Así que necesitamos tiempo para que Dios se imparta en nosotros. Porque a Dios, termina de leer este punto, a Dios le interesa una sola cosa. ¿Cuál es la una sola cosa que a Dios le interesa?
forjarse en nosotros. Y la referencia que está aquí es Efesios 3, 16 al 19. Dios tiene un solo interés. Los sufrimientos son su herramienta, su ayuda para que Él haga su obrar en nosotros, se forje en nosotros, se edifique en nosotros, se forme en nosotros. Nosotros somos los santos que hemos sido redimidos, que hemos sido regenerados, que estamos siendo transformados y glorificados en Cristo. Y no debiéramos tener ningún vínculo con el hombre natural, No necesitamos edificarnos con las virtudes humanas naturales. Job no veía eso. Él se había edificado con sus virtudes humanas naturales. Vamos ahora a la letra F. A la letra F. El propósito principal del sufrimiento en este universo. En este universo, el sufrimiento tiene un propósito principal. Pero esto particularmente con relación a los hijos de Dios. En este universo todo el mundo sufre. La vida humana está llena de sufrimientos. ¿Acaso no es un sufrimiento? Me tienen que decir que sí. Sin embargo, para los hijos de Dios, los sufrimientos tienen un significado muy especial y muy acorde con la economía de Dios. Si miramos las afirmaciones claves del estudio de cristalización de Job, que el hermano Pablo Suárez nos va a poner ahora en pantalla, voy a leer con ustedes las afirmaciones 1 y 3. Vamos a ver el propósito de Dios al tratar con aquellos que lo aman. Aquí habla del trato de Dios con aquellos que lo aman. Watchman Nee le llamó a esto en su himno el cruel trato de su amor. Tiene un fin. Tiene como fin que ganen. Esta es la palabra principal en este mensaje. Ganen, ganar. Ganen plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios. De modo que Él pueda ser expresado a través de ellos para el cumplimiento de su propósito al crear el hombre. Dios creó al hombre para que el hombre ganara a Dios. Aun si el hombre no hubiera caído, todavía tenía que comer del árbol de la vida para ganar a Dios. Y en la afirmación clave número 3, lee así: el propósito de Dios al tratar con su pueblo santo. En la afirmación clave número 1, habla del trato de Dios personal con cada uno. Ahora aquí habla del propósito de Dios corporativo al tratar con su pueblo santo. Hay un propósito, que ellos sean despojados. Esta es la segunda palabra clave en esta porción del mensaje. Y luego vamos a ver con Pablo cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos tomar los sufrimientos en contraste de cómo los tomó Job. Es que ellos sean despojados de todas las cosas y reciban como ganancia a Dios únicamente. Esa es su economía. La economía eterna de Dios es una persona. En el estudio de vida de Efesios dice que es una persona. Y Dios quiere trabajar, edificar, formar esa persona aquí. Pero cuando esa persona viene a querer hacer su hogar en nuestro corazón, se encuentra que ya Antonio Hernández está ahí. Entonces él tiene que hacer su obra. Y nosotros tenemos que cooperar con él. Porque él quiere hacer su hogar en nuestro corazón. Él tiene que reemplazar la persona vieja del hombre viejo
del hombre natural. Porque de hecho ya hay una persona nueva en nuestro espíritu mezclado, nuestro espíritu regenerado mezclado, es nuestra nueva persona, es nuestro nuevo hombre. Me gusta llamarle a mi espíritu regenerado mi nuevo hombre, porque así aprecio de que hay una nueva persona. Esa nueva persona tiene que reemplazar por completo la persona natural. Oh, entonces Dios tiene una herramienta. Permite quizás los sufrimientos para que seamos despojados de todo aquello que no sea Dios, que no sea este Cristo, para que ganemos. La otra mitad de esta afirmación clave dice, el deseo del corazón de Dios es que ellos lo ganen plenamente como vida, amén, como suministro de vida, amén, y como aquel que lo es todo para el ser de ellos. Yo sé que hay muchos santos que hasta repiten esto. Oh, la economía de Dios es que Dios quiere ser nuestra vida, suministro de vida, y que Él sea nuestro todo. Pero ¿cuánta experiencia tenemos de esto? ¿Cuánta realidad hay en nosotros? Oh, Dios nos está hablando la verdad presente en Job, desde el libro de Job, quiero decir, para darnos una oportunidad de profundizar en estas cosas. El deseo del corazón de Dios es que Él es nuestra vida, pero también nuestro suministro de vida, a fin de que Él llegue a ser el todo en nuestra experiencia. En este libro de Job tenemos a Job y tenemos sus tres amigos. Y estos amigos de Job pensaban que el sufrimiento de Job correspondía al juicio de Dios. Hay muchos cristianos que piensan así. Oh, eso es que Dios tiene, ese es el juicio de Dios con ese hermano, por eso le pasa eso. Así que no distamos mucho de los amigos de Job. Pensamos igual que los amigos de Job. Sin embargo, los sufrimientos de Job no representaban el juicio de Dios, sino el despojamiento por parte de Dios. Dios lo estaba despojando para que ellos ganaran a Dios mismo. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez, nosotros hemos pensado que frecuentemente Dios hace algo con el fin de despojarnos de algo que no es Dios? Aun cuando nosotros no hayamos hecho nada errado, de improviso nos sobrevienen situaciones, ciertas cosas de las cuales Dios se vale y es para despojarnos. De hecho, antes de que yo viniera a la vida de iglesia en el recobro del Señor, esta palabra despojar no estaba en mi diccionario espiritual. No estaba. Pero hoy la aprecio. ¿Está en el diccionario suyo? Debemos apreciar esta palabra. El despojamiento es para la ganancia de Dios. Amén. En la letra F sigo leyendo. El propósito principal del sufrimiento en este universo, particularmente con relación a los hijos de Dios, es decir, nosotros, es que por medio de los sufrimientos o del sufrimiento, la naturaleza misma de Dios pueda ser forjada en la naturaleza del hombre, de modo que él pueda ganar plenamente a Dios. Es decir, que el hombre gane plenamente a Dios. Y aquí tenemos unos versículos de Pablo. Y aquí comenzamos ahora a ver el contraste entre Pablo y Dios. Nosotros debemos tomar el camino de Pablo. Este es el camino del Nuevo Testamento con relación a los sufrimientos. Aquí tenemos segunda de Corintios 1, 8 y 9, donde Pablo dice, porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
Pues allí fuimos abrumados, abrumados sobremanera, hasta más allá de nuestras fuerzas. Hasta llegó el momento que perdimos nuestra esperanza de vivir. Esta fue la experiencia de Pablo, ¿no? Abrumado. ¿Qué quiere decir abrumado? Abrumado quiere decir que vino una carga penosa sobre él, sobre ellos, porque él dice aquí en plural, una carga penosa que viene sobre nosotros y nos hace impotentes, nos sentimos aplastados, agobiados. Hasta ese extremo llegó Pablo en su experiencia. Continúa en el versículo 9. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y al final de este versículo nos da el secreto. Es para que no confiemos en nosotros mismos, sino confiar en el Dios que resucita a los muertos. Oh, qué luz, hermanos y hermanas, qué luz. Es para que ganemos a Cristo. Confiamos en el Dios que resucita a los muertos. De hecho, en todas las epístolas de Pablo, nosotros vemos que cuando Pablo padecía necesidades por amor a Cristo, él se complacía en ello. Se complacía en ello. Él estaba feliz. Incluso hasta se regocijaba en el Señor por sus experiencias. En Colosenses 1, él dijo, ¿cuánto me gozo por lo que padezco por vosotros? Es decir, por la iglesia. Así que la reacción que tuvo Pablo a sus sufrimientos fue muy diferente de la que manifestó Job frente a sus amigos y frente a su familia, a su esposa, de hecho, también. Job no se regocijaba, pero Pablo dijo que me gozo en lo que padezco por vosotros. Contrario a Job que se irritaba, él estaba constantemente irritado. Pablo había visto la economía de Dios, Seguimos leyendo, numeral 1. Aunque el Dios viviente puede llevar a cabo muchos actos en favor del hombre, la vida y la naturaleza del Dios viviente no se forjan en el hombre. Cuando el Dios de resurrección obra, su vida y naturaleza se forjan en el hombre. Y quizás podemos tener de ejemplo aquí al pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas externas Dios no hizo por el pueblo de Israel? ¿Cuántos actos externos? Hasta hizo llover pan del cielo, salió agua de la roca. Pero se forjó Dios en ese pueblo. Ellos tenían todo, pero los actos externos de Dios no lograron que Dios se forjara en el hombre. Pero en contraste de eso, cuando el Dios de resurrección opera en nosotros, su vida y naturaleza se forja en nosotros. Eso lo vemos en 2 Corintios 4:16 que tenemos aquí, ¿verdad? Por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Quiere decir que este proceso de renovación, esta renovación es un proceso de día en día. Hay muchas cosas que hacen que el hombre exterior se desgaste. Pero si nos volvemos nuestro corazón completamente al Señor en esas circunstancias, en esas pequeñas tribulaciones, el interior ha de renovarse. En el numeral 2, pueden leer conmigo. Dios no obra para dar a conocer su poder en actos externos, sino que obra para impartirse y forjarse en el hombre. Así que Dios usa el entorno, las situaciones, las circunstancias,
a fin de forjar su vida y su naturaleza en nosotros. Esta es su economía. Y aquí tenemos estos versículos muy valiosos que nos ayudan a abrir este punto en 2 Corintios 4, pero tenemos este vaso de barro, tenemos este tesoro en vasos de barro. Muchos conocemos este versículo. Podemos hasta citar de memoria 2 Corintios 4, 7. Hasta lo escribimos en la escuela de la verdad en vasos de barro. Tenemos este tesoro. Pero es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, el próximo versículo dice, estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos, en apuros, mas no sin salida, mas no abandonados, no derribados, no destruidos. Así dicen los demás versículos. ¿Para qué era entonces las cosas que tienden a oprimirnos? A veces nos sentimos oprimidos, deprimidos, suprimidos, todos los midos. ¿No han tenido experiencia ustedes? Que todos los midos nos sentimos. Es para que su vida, su naturaleza, se forje en nosotros. Job y sus amigos no lo vieron. Si Job y sus amigos hubiesen vivido en la época en que podían conocer esto, probablemente hubieran sido librados de debates. 35 capítulos. ¿No es así, hermanos? 35 capítulos de debates. Hablaba uno y Job le respondía. Job habló 8 veces. Se hubieran librado, se hubieran ahorrado todos esos debates que solo los llevaron a perder el tiempo. Solo eso hacía aumentar su dolor. Y eran completamente vanos, ¿verdad? No lo vieron, pero nosotros lo hemos visto y lo estamos aquí rehablando. El Señor quiere darnos más oportunidades de experimentar a Cristo en medio de el entorno aparentemente adverso, pero que es con el fin de forjar, formar, edificar su vida y su naturaleza en nosotros. En 1 Tesalonicenses 3:3, que está aquí, dice, a fin de que nadie se deje mover por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Que Dios nos puso para sufrir? Bueno, eso es lo que dice Pablo aquí. Para esto estamos puestos, es decir, destinados. Pero hay un propósito, y es que su vida y su naturaleza se forjen en nosotros. Es decir, para que la mezcla aumente. Esta mezcla de la vida y naturaleza divina con la vida y naturaleza humana que está siendo transformada, se lleva a cabo, aumenta la mezcla en el ambiente hostil de las tribulaciones y los sufrimientos. Punto 3. A fin de vivir en resurrección y ser constituidos del Dios de resurrección, debemos ser conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. ¿Cómo? Por medio de todas las cosas. Hermanos, me gustaría que todos apreciemos estas 3 palabras, todas las cosas, todas las cosas. Quizás conocemos de memoria Romanos 8, 28 y 29. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas son todas? Todas. Todas las cosas. No solo para los que aman a Dios, sino para los que hemos sido llamados conforme a su propósito, el cual es su economía. Para esa clase de gente que ama a Dios y ha sido llamado conforme a su economía, todas las cosas
cooperan para bien. Y ese bien es que seamos transformados y conformados a la imagen de su Hijo primogénito. Ese es el bien. Es decir, que ganemos a Dios, ganemos a Cristo. Si es que nos volvemos, mientras estamos pasando por esas situaciones, nos volvemos nuestro corazón a Él. Oh Padre, te alabo. Oh, gracias Señor. Oh Señor Jesús, te amo. Como dijo el hermano Ni en el himno, con lágrimas te alabo. Ahora, ¿cómo Dios arregla todas las cosas para que todo redunde para bien? ¿Cómo Dios hace eso? Porque cada persona es diferente. Cada uno de nosotros, según la economía de Dios, necesita ser quebrantado de una manera diferente. Así que Dios recurre a muchas clases de disciplina. Traducido como, pues quizás nuestro cónyuge. Bueno, no diga que su cónyuge es su cruz. No diga eso. Es que Dios usa muchas cosas. Si usted se casó, ya sabe que el matrimonio es el primer nivel de demolición. Perdón, ¿qué dije? Demolición. El primer nivel de ayuda para ser despojado de todo lo que no es Cristo. Y ganemos a Cristo. Oh, Él usa muchas cosas. Madre, hija, la relación padre, hijo, la relación en la familia, en el trabajo, en el entorno. Así que Dios dosifica su disciplina para cada persona según su necesidad. Le da una dosis de sufrimientos o tribulaciones día a día, hora tras hora, para que ganemos a Dios. Pero tenemos que seguir viendo el contraste, ¿verdad? De Job y del creyente neotestamentario. Job era infelizmente consumido. Pero en el Nuevo Testamento, ser consumido, ser despojado por Dios, llega a ser algo placentero. Llega a ser algo placentero. Ahora recuerdo en el libro de Hechos, en el capítulo 5, creo, allí tomaron a Pedro y a Juan y hasta los azotaron. Y dice que ellos salieron llenos de gozo por haber sido tenidos por dignos de llevar el vituperio del Señor. Qué precioso, qué preciosidad. ¿Aprecian estas tres palabras todas las cosas? Debemos apreciarlas. Aquí también tenemos Hebreos 12:10. Hebreos 12:10 dice que Él nos disciplina. Tenemos un Padre que nos disciplina. Pero Dios, como Padre que nos disciplina, lo hace para lo que nos es provechoso. Nuestros padres naturales nos disciplinaron por muchas cosas. Por traviesos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes fueron hijos traviesos? Gracias por levantar la mano. Yo la levanté primero, de hecho. Ser hijos traviesos. Pero nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que es provechoso. Pablo dice aquí en Hebreos que es para que ganemos su santidad. Para que ganemos su santidad. Y aquí también tenemos Jeremías 48:11. Esta porción no tengo tiempo para desarrollarla, pero se las voy a recomendar. En Jeremías 48, aquí tenemos a Moab. Y este versículo especialmente dice que Moab estuvo quieto, estuvo en reposo, porque no hubo traspasadores que los traspasaran. Aquí hay una terminología muy específica. Entonces, como no hubo traspasadores que lo traspasaran, él se mantuvo en su sedimento. El mismo sabor, la misma aroma.
hablando de Moab, ¿verdad? Tranquilo estuvo, reposó sobre su propio sedimento, creo que dice el versículo. Conservó su sabor y aroma. No creció, no creció. Claro, esta terminología es de preparación de vinos, de vinos. Primero se prepara el licor madre y se pone en un recipiente y todo el sedimento está ahí y el vino va separándose poco a poco. Y claro, no hay los medios químicos que hay hoy día para separar el vino del sedimento madre. Entonces en esa época había que decantarlo a otro vaso. Pero aún así se llevaba sedimento y seguía decantándolo hasta que salía el vino claro, dulce. Aplíquelo a la economía de Dios. Aplíquelo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la vida de iglesia? Usted dirá, yo llevo 20 años. Pero su sabor ha cambiado, su aroma ha cambiado, la dulzura de su conducta, comportamiento, su pastoreo hacia los santos. Debemos amar los tratos del Señor. Vamos a dejarnos trasvasar. Tiene que cambiar nuestro sabor, tiene que cambiar nuestra aroma, que olemos a Cristo. A mí me disgustaría que encontrarme con un hermano y que me diga, oh, si tú estás igual, no has cambiado nada. Eso me asustaría. Quiere decir que conservo el aroma, huelo a Antonio y mi sabor es Antonio. No, nuestro sabor debe ser Cristo. La fragancia que despidamos. En 2 Corintios habla de la fragancia. Debemos oler a Cristo. Oler a Cristo. Numeral 4, déjeme continuar. Cuando estamos en medio de los sufrimientos, tal vez nos quejemos ante Dios, pero es posible que nuestras quejas sean la mejor oración. ¿Cómo es eso? Así que puedo quejarme. Estas son buenas noticias. La oración más agradable a Dios, si vamos a quejarnos, que sea con el Señor. Que sea con el Señor. Mientras nos quejamos, Dios se regocija, porque Él hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Cuál es el bien? A fin de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo primogénito. Los sufrimientos vienen. Y quizás en lugar de salir una alabanza de nuestra boca al Señor, darle las gracias, porque ahí dice que siempre dando gracias a Dios, siempre dando gracias por todo, ¿no? En Efesios 5:20. Y la Biblia es precisa, no dice dar gracias al Señor por las cosas buenas o por las cosas malas, pero por las cosas buenas, sino siempre dando gracias, siempre dando gracias. Pero muchos de nosotros lo primero que sale es una queja. Oh, ¿por qué a mí? Oh, ¿por qué me pasa esto? Debemos ir a quejarnos con el Señor. Aquí hay una referencia del Salmo 102, el título de este salmo. El título de este salmo es el siguiente: Oración del afligido. ¿Alguna vez usted se ha sentido afligido, hermano? ¿Alguna vez se ha sentido afligida, hermana? La oración del afligido cuando desmaya. Muchas veces yo he sentido que me he sentido desmayar por tantas situaciones. Y derrama su corazón delante de Jehová. Oh, esos son los momentos para derramar nuestro corazón delante del Señor. Y les voy a recomendar un himno cuando vengan esos momentos, del hermano Alberto Benjamín Simpson, el himno 119. Esos momentos de ir al Señor cuando estemos afligidos o cuando parece que desmayamos, es el momento para exhalar.
exhalando mis culpas, exhalando mi pesar, exhalando mi tristeza, inhalando tu caudal. Esto habla de invocar el nombre del Señor. Esa es nuestra respiración espiritual. Derramamos nuestro corazón con nuestras quejas y lo inhalamos a Él. Amén. ¡Qué visión, hermanos! ¿No es maravilloso el libro de Job? Es muy maravilloso. Me recuerda ahora la que lo ama más en Cantar de Cantares. La que lo ama más en Cantar de Cantares, en Cantares 4. Ella se consideró como un huerto cerrado, solo para la satisfacción del Señor. Y ella llamó al viento del norte. Despiértate, oh viento del norte, despréndase mi aroma. Los vientos del norte son los vientos de aflicciones, de sufrimientos, de vicisitudes, tantas situaciones que tiene esta vida humana, que no hay manera de controlarlas, pero son sufrimientos por causa del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque si usted no pagó la renta y lo meten preso, pues no diga que está sufriendo por el Señor. Pero ella oraba así: despréndase el viento del norte, que vengan. Oh, ella decía: vengan, vengan los problemas. Oh, yo quiero que se desprenda el olor, que se desprenda la aroma. Como decía el himno, si no se machaca el nardo, no sale el olor. Claro, también hay vientos del sur. Ella llamó los dos vientos, porque el Señor nos da, Él permite, sí, que vengan situaciones, pero también cuando le experimentamos, entonces son momentos de refrigerio. Los vientos del sur son vientos que refrescan. Los dos vientos hacen que crezcamos en vida hacia la madurez. Los dos vientos son necesarios. Aunque el viento del norte para el hermano Ni duró 20 años. Él estuvo en esa cárcel 20 años. Pero de seguro que ahí estaba experimentando la dulzura del amor del Señor. Avancemos al número 4, Romanos. Número 4, Romanos. Leamos juntos. El mover que el Dios triuno realiza para deificar al hombre con miras al cumplimiento de su economía, cuyo fin es obtener su expresión corporativa, ese mover se efectúa completamente en el espíritu mezclado, es decir, el espíritu divino mezclado como una sola entidad con nuestro espíritu humano. Nosotros hemos escuchado bastante acerca de nuestro espíritu mezclado. Pero nuestro espíritu mezclado son el cuartel de las operaciones del mover de Dios, Su economía es para divinizar al hombre, deificar al hombre. No se asuste con esa palabra. Le voy a leer un pedacito del estudio vida de Job, hablando sobre este asunto, del mensaje 22. Luego usted puede leer más. Dice: en nuestra respiración espiritual, por medio del ejercicio de nuestro espíritu, nosotros disfrutamos, recibimos y absorbemos la sustancia divina con la esencia divina, el elemento divino y la expresión divina. Esto causará que seamos deificados, es decir, constituidos con el Dios triuno procesado, que hace para hacernos Dios en vida y en naturaleza, pero no en la deidad. En este sentido, es en este sentido que nosotros podemos hablar de la deificación de los creyentes. Es un proceso que va a consumar en la Nueva Jerusalén.
Deificar, así que significa ser constituidos con el Dios triuno procesado. Ser constituidos de este Cristo como vida, como sabiduría, como realidad. Este es el proceso de deificación. Y el punto central del mover de Dios para deificarnos, dice este punto, es nuestro espíritu mezclado. Les digo lo siguiente, el punto central del blanco de la economía de Dios es nuestro espíritu humano. No podemos errar este blanco. Con esta palabra el Señor nos está llamando a profundizar más en nuestra experiencia de nuestro espíritu mezclado. A medida que nosotros hemos avanzado en la vida de iglesia, a medida que hemos avanzado en nuestro crecimiento en vida, nuestro gusto por nuestro espíritu tiene que crecer. Tiene que hacerse un paladar más delicioso. Oh, para nosotros decir, oh Jesús, debe ser algo lleno de dulzura, no mecánico. El gusto por nuestro espíritu debe ir en aumento, día tras día, año tras año. Yo no sé cuántos años usted lleva en la vida de iglesia, 5, 10, 15, 20. El gusto de su espíritu ha ido aumentando. ¿Gusta más ejercitar su espíritu para tocar al Señor por medio de las prácticas de vida? ¿Hay gusto en el invocar? ¿Hay gusto en el orar, leer? ¿Hay gusto incluso en el profetizar? Todo eso se hace con el ejercicio de nuestro espíritu. Aquí tenemos 2 versículos de Job. Job hasta conocía la doctrina. Yo espero que nosotros no seamos como Job. Aquí en Job 12, ¿verdad? Este versículo que tengo aquí, Job 12:10, dice Job hablando que la vida de todo ser viviente está en las manos de Dios y el aliento del hombre. La vida de todo ser viviente se refiere al alma. Todo ser viviente tiene un alma, pero solo el hombre tiene aliento, es decir, espíritu. Hay 2 palabras en hebreo diferentes en este versículo. Nefesh para alma. La vida aquí es la vida del alma, de todo viviente. Todo viviente tiene un alma. Ese perro que usted tiene un alma. ¿No es así? Ladra, se queja, se enoja, muerde. Tienen alma. Pero no tiene un espíritu. Ahora, el hombre sí tiene un espíritu. Aliento es espíritu. Es decir, Job sabía que nosotros tenemos un espíritu. Y en Job 32:8 él dice, pero hay un espíritu en el hombre. Pero no lo usaba. En su lugar, él ejercitaba su mente. Ejercitaron su mente, tanto él y sus amigos. Nosotros no podemos ser como Job. Conocemos la doctrina. Hasta le hemos puesto música, 1 Corintios 6:17. Pero debemos profundizar en nuestra experiencia de nuestro espíritu mezclado, es decir, el espíritu divino mezclado con nuestro espíritu humano como una sola entidad. Esa entidad nueva es nuestro hombre interior, nuestro hombre interior. Letra A, en nuestra vida cristiana deberíamos vivir por el espíritu y andar por el espíritu. Todo cuanto hagamos y todo cuanto seamos debería ser realizado por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y por medio del Espíritu. Por, con, en y por medio. Por tanto, necesitamos atender, es decir, prestar atención a nuestro espíritu. Oh, hermanos y hermanas. Esta es la verdad presente que el Señor está hablándonos.
En Job, Proverbios y Eclesiastés, el Señor viene a darnos una nueva oportunidad para ser confirmados en esto que conocemos. Es decir, profundicemos en nuestra experiencia, Debemos ser esta clase de gente que lo hace todo al ejercitar nuestro espíritu, a fin de experimentar al Espíritu Divino que vive en nosotros y que hace hogar en nosotros y que nos transforma. Aquí hay unos versículos de Malaquías 2 que son muy serios, muy sobrios, esta porción. Dios aquí, mire cómo termina el Antiguo Testamento, Malaquías. Dios aquí le está hablando a los sacerdotes y les dijo a ellos: prestad atención pues a vuestro espíritu. ¿Qué pasó con estos sacerdotes? Ellos habían actuado, habían sido pérfidos con la mujer de vuestra juventud. Es decir, se habían divorciado, habían dejado a su mujer para tomar otra. Y Dios le está diciendo, no prestaron atención a su espíritu. Y vuelve en el versículo 16 y dice, porque aborrezco el divorcio. Aborrecer quiere decir que a Dios le repugna el divorcio. Y esto le sucedió a estos sacerdotes porque no prestaron atención a su espíritu. En el 16. Porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y el que lo hace se conduce con violencia. Es un violento porque rompe el vínculo matrimonial que Dios hizo. No estoy hablando del mundo, ni de los cristianos. Estoy hablando de los santos. Estos son los sacerdotes, los que servían a Dios. Así que el versículo termina diciendo, prestad atención pues a vuestro espíritu. Debemos ser estos que prestamos atención a nuestro espíritu para vivir por el espíritu, tener un vivir con el espíritu, es decir, vivir con el Señor en el espíritu y por medio del espíritu. De hecho, ¿qué es esto? Esto es vivir en la esfera de la economía de Dios. Esto es vivir en la esfera de la economía de Dios. El Señor nos está llamando en estos días con este hablar para que suframos un traslado de la esfera del conocimiento del bien y del mal, como estaba Job, a la esfera de la economía neotestamentaria. Es decir, vivir en la esfera del espíritu mezclado. De hecho, los hombres de la economía de Dios lo hacen todo de adentro hacia afuera. En todo se detienen para tocar al Señor en su espíritu. Por eso en la letra B, no deberíamos hacer nada separados del espíritu todo inclusivo. No deberíamos enfrentar situación alguna ni satisfacer necesidad alguna separados del espíritu. Debemos aprender a tocar al Espíritu Divino en nuestro espíritu. Este es el significado intrínseco de la vida cristiana y de la obra cristiana para el cumplimiento de la economía de Dios. Oh, hermanos y hermanas, tenemos esta necesidad, por eso el Señor vino a hablarla a nosotros. Necesitamos, repito, ser trasladados a la esfera de la economía de Dios, que es la esfera del espíritu con nuestro espíritu. Es la mezcla, vivir en esta mezcla, y por esta mezcla necesitamos aprender a vivir así. A vivir así. Letra C, ser un cristiano y un vencedor no solo es algo difícil, sino que es imposible. Únicamente el Dios trino procesado y consumado que vive en nosotros, como espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu, puede ser un cristiano y un vencedor. Job intentó ser un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero fuera del espíritu, es decir, de una manera religiosa, sin Dios, sin Cristo, sin la experiencia del espíritu. Y Dios dijo, oh, este hombre necesita ser trasladado de ser un hombre bueno a ser un hombre Dios, un Dios hombre. Detrás de, siempre y cuando hagamos todo conforme al espíritu, podemos experimentar
estas cosas, estas riquezas. Las riquezas de la encarnación de Cristo, las riquezas de su vivir humano, las riquezas de su muerte, las riquezas de su resurrección, las riquezas de su ascensión y las riquezas de el derramamiento del Espíritu. Esto va a hacer que seamos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la vid, los pámpanos, como el organismo del Dios triuno. Esto va a consumar en la nueva Jerusalén. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la suma total de todos los santos que tienen estas experiencias todos los días, que experimentan y disfrutan las riquezas de su encarnación. Usar los sufrimientos para profundizar en estas experiencias. Amén. Todas estas experiencias sean añadidas a nosotros. Y en el punto 5 llegamos a la conclusión de Job. Voy a usarle 2 minutos más para ver algo de la conclusión. Cuando Dios se le apareció a Job, él vio a Dios. Él vio a Dios, con lo cual ganó a Dios. Así que ver a Dios significa ganar a Dios. Si usted lo ve, lo gana. Estar en el recobro del Señor es un asunto de ver, de ver. Si lo vemos, lo ganamos. Si vemos a Dios, ganamos a Dios en nuestra experiencia personal. ¿Qué pasa cuando vemos a Dios? Nos aborrecemos a nosotros mismos. Eso fue lo que pasó con Job. Al final del libro de Job, en el capítulo 38, Dios entró, vino a Job, lo interrogó con el propósito de que Job se humillara y se callara la boca. Entonces escuchara a Dios. Entonces, en el capítulo 42, como dijo Job, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Cuál fue la reacción? Aborrecerse a sí mismo. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Ver a Dios nos lleva a ver lo inútil, lo inadecuado, lo carente que estamos. Y eso es un incentivo para nosotros, ir al Señor para más experiencia del Señor, más disfrute de Dios. Amén. ¿Cuánto tenemos que ver a Dios? Bueno, tenemos que ver a Dios hasta que lleguemos a ganar tanto Dios que Él sea nuestro elemento constitutivo. Seamos transformados. Así que ver a Dios es ganar a Dios para que aumente nuestra transformación, nuestra conformación a la imagen del Hijo primogénito de Dios, y eso nos lleve a entrar más en su gloria. Cuanto más veamos a Dios y lo amemos, amén, lo amemos, más nos negaremos a nosotros mismos y más nos aborreceremos. Muchos de los santos del Antiguo Testamento tuvieron esta experiencia, como Isaías. Aquí tenemos Isaías 6. La situación estaba muy difícil. El pueblo de Israel muy rebelde. Hasta en ese año el mejor de los reyes había fallecido en Isaías 6, en el año que murió el rey Usías. Isaías estaba deprimido, estaba mal, pero él vio a Dios. Amén. En medio de esa situación tan desesperante, hoy estamos viviendo en una situación bien desesperante. Pues vamos a quitar los ojos de la tierra. Si usted se sumerge en la corriente noticiosa, sus ojos van a mantenerse en la tierra. Vamos a poner nuestros ojos en el Señor, sin importar cuál sea la situación en la tierra, independientemente de la corrupción de este gobierno, lo que hace el otro gobierno. Él está en el trono. Aleluya. Él está en el trono.
En esta tierra todo cambia, todo fluctúa, pero Él no cambia. Él está sentado en el trono, así que no miremos hacia abajo, miremos al Señor. Entonces uno mira al Señor. Isaías dijo, oh, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos. Enseguida nos damos cuenta que estamos carentes de Dios. Y vamos a Él para que Él se añada más en nosotros. Amén. Yo creo que se nos terminó el tiempo. Debemos parar acá. Amén. ¿Vieron la conclusión del libro de Job? Él vio lo que no había visto. Y luego el Señor le concedió 140 años más para crecer en esa experiencia. Ese es su hablar para las iglesias hoy. Esta es la verdad presente en la cual estamos siendo establecidos, afirmados. Amén. Oremos esta palabra, hermanos y hermanas. Devolvámosela a Dios en oración para ver más. Regreso con los hermanos.